La magia se halla en todas las religiones del mundo, en forma de milagro. La principal diferencia entre la magia y el milagro es que el milagro implica la ayuda de una deidad, mientras que la magia no posee necesariamente un soporte divino. Pero lo que la magia es para una persona es milagro para otra, según el experto Frank Donovan lo explica. Los cristianos consideraban que la magia del oráculo de Delfos en Grecia era reprobable, mientras que los griegos creían que era la voz milagrosa de Apolo. Los hechos de Moisés, que cuenta el libro de Éxodo, son considerados como milagros por los judíos y cristianos, pero el Corán califica a Moisés como un mago. Donovan nos cuenta en su obra Historia de la Brujería que la magia con toda probabilidad no solo es más antigua que la religión, sino que además tuvo mucho que ver con el desarrollo de la religión organizada, dado que ella era la que hacía al sacerdote. Es concebible que el primer sacerdote y por tanto también el primer mago fuera un hombre de la Edad de Piedra, más inteligente y observador que el resto de sus compañeros. Al observar y estudiar sus hábitos de los animales, consideró que cabía esperar que utilizaran ciertas rutas o que estuvieran en un momento determinado en un lugar concreto. Cuando dicho individuo realizó magia simpática vistiéndose con las pieles y cuernos de un animal, ejecutando una danza ritualista o pintando escenas de caza en las paredes de una cueva, y tras ello les dijo a los demás integrantes de la tribu dónde estaría la manada de la que podrían alimentarse. Sus supuestos poderes mágicos le hicieron convertir su nombre en sacerdote o en el hombre sagrado del clan. En las religiones primitivas, las funciones del sacerdote y las del hechicero estaban habitualmente combinadas. El hombre rogaba a dioses y espíritus mediante plegarias y sacrificios, y al mismo tiempo el dirigente religioso ejecutaba ceremonias y entonaba encantamientos que en sí mismo podrían lograr el fin deseado. Los ritos religiosos y los mágicos se ejecutaban simultáneamente, y así gradualmente se fueron desarrollando los cleros de todas las religiones, integrados por hombres y mujeres que tenían suficiente poder de persuasión para convencer a sus seguidores de que ellos poseían poderes para influir sobre los dioses y dominar de manera a fuerzas de la naturaleza, predecir futuro, acontecimientos mediante ritos y encantamientos que solo ellos conocían, provocar acontecimientos preternaturales para beneficio de dichos seguidores. La magia de los sacerdotes, hechiceros, videntes, adivinos, astrólogos, oráculos, profetas y demás podrían predecir acontecimientos, controlar fenómenos atmosféricos, curar enfermos, realizar muchas más proezas, y esto fue altamente respetado en todos los pueblos antiguos. La mayoría de los magos eran más instruidos o más inteligentes que sus compañeros. Estos eran estudiosos de las leyes de la naturaleza. Los hacedores de la lluvia, tenidos en altísima consideración en las primitivas culturas agrarias, con toda probabilidad tenían a base de mucha observación y constatación de que ciertos fenómenos se repetían en ciertas épocas,
un acontecimiento siquiera mínimo de lo que mucho después llegaría a ser la ciencia denominada meteorología. Los egipcios, ellos creían que eran los encantamientos de los sacerdotes del astro del clan mayor los que provocaban las inundaciones de las riberas del Nilo, fertilizando la tierra. Solo los sacerdotes, con sus rudimentarios conocimientos, tenían la certeza de que cuando el astro estaba en determinada posición, venía la época de las crecidas del Nilo, y por lo tanto, en esa época sus encantamientos mágicos con toda seguridad serían eficaces. La palabra magia proviene de los magi, sacerdotes del dios Mitra, y de la diosa madre Anaíta, en Mesopotamia, que eso abarca a Siria y Babilonia, quienes adquirieron fama de sabios incluso entre los griegos. En los grados más altos, estos magis eran sabios. En los más bajos estaban los adivinos y los hechiceros, los que leían en los astros y los que interpretaban los sueños. Los reyes persas llegaron a ser discípulos de los magi. Aunque la cristiandad rechazó toda magia, salvó sus propios milagros. Aceptaron a los magi en su representación como sabios del oriente, los reyes magos que siguieron a la estrella de Belén en la historia de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que hoy día son ciertas y provechosas proceden de la antigua magia. El astrólogo fue el padre de la astronomía. El alquimista que buscaba transmutar metales en oro con medios mágicos es el padre de la química. Los magos y posteriormente las brujas, que adquirieron amplios conocimientos de hierbas y drogas, contribuyeron al posterior nacimiento de la medicina y botánica. La voz griega fármacon, de la que se deriva farmacia, antes de adquirir el significado que tiene en estos momentos, significaba fórmula o hechizo mágico. La magia era practicada por brujas mucho antes de que la brujería se convirtiera en religión independiente. Originariamente, las brujas eran hechiceras respetadas y temidas por su poder y sabiduría. La palabra latina con la que se designaba a la adivina, saga, es la raíz de la palabra sagaz. La misma palabra inglesa wish proviene del anglosajón wise, que significaba wise, sabio. Las brujas empleaban, como otros magos, encantamientos y rituales ante sus clientes, pero tras la apariencia y tras ese aprovechamiento de los temores de la gente, había un trasfondo de conocimientos superiores a los que tenían el resto de los comunes mortales. Muchos hombres de ciencia y teólogos cristianos y judíos, así como los que tomaban parte de los misterios griegos, creían en un saber místico, oculto, secreto, algo igual que los misterios del culto. Este saber no estaba escrito y solo podía transmitirse confidencialmente a un solo discípulo, el cual debería ser digno de confianza. De inefable nombre de YHWH, se hizo un misterio. Se dijo que sus letras contenían un significado oculto y un poder milagroso. El culto del saber secreto recibió su más alta expresión en la cábala hebrea.
La cábala fue originariamente una tradición no escrita fundada en la simbología y numerología oculta. Era magia, dado que su conocimiento podía proporcionar, si no poderes sobrenaturales, sí al menos un saber sobrenatural. Se decía que la cábala se remontaba a Abraham, para algunos incluso hasta Adán. Los cristianos también creían en un saber secreto, en palabras mágicas. Algunos dan una interpretación literal a las palabras iniciales del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, en la idea de que el conocimiento de esta palabra confería un poder sobrenatural. Se decía también que Salomón había adquirido el secreto de la palabra de poder y de este modo había logrado someter a los espíritus a su servicio. Numerosos manuscritos, como la clave de Salomón incluido, se escribieron con el fin de dar a conocer los supuestos ritos y palabras de poder que el rey Salomón, vendiéndose sus copias a precios elevadísimos a quienes querían adquirir este poder mágico. Parte de la búsqueda de la secreta sabiduría también recayó en la brujería y forma parte de la tradición del culto en las ideas de un saber místico y del mantenimiento en secreto de los ritos y rituales que ayudan al desarrollo del poder sobrenatural. La magia empezó también a adquirir mala fama varias culturas antes de la era cristiana, por una multitud de razones. Cuando los cleros se hicieron poderosos, frecuentemente se corrompieron. Los insaciables sacerdotes se dedicaron a vender su magia, influencia sobre los dioses, y solo quienes podían pagar bien se aseguraban el favor divino. Esta fue la causa del cambio radical que Akenatón introdujo en la religión de Egipto. Los sacerdotes de los viejos dioses habían creado tantos hechizos y encantamientos para asegurarse el libre acceso al más allá que solo los ricos podían permitirse morir con alguna certidumbre de inmortalidad. Habían también magos de todas clases, incluso brujas también, aparte del clero, y los sacerdotes condenaban por lo general la magia de estos competidores, tachándola de mala, independientemente de sus fines. Saúl no fue a visitar a la famosa bruja de Endor, por ejemplo, hasta que sus propios adivinos y sacerdotes no demostraron ser incapaces de hacer que Dios le trajera cómo combatir a los filisteos por medio de profetas e interpretaciones de sueños. Su acción al pedir consejo al espíritu de Samuel no era tan censurable a los ojos de los levitas como el hecho que hiciera por intermediario de una hechicera y no por uno de ellos. Posiblemente los sacerdotes practicaron su magia con fines benéficos, aunque pueda que fueran bien pagados para que proveyeran tales beneficios. Los servicios de los magos no sacerdotes podían compararse aún para fines censurables, y había quienes, brujas inclusive, practicaban una magia maligna por envidia, rencor, odio o pura maldad. En los tolerantes ambientes religiosos de Grecia y de Roma, había profesionales ajenos al clero que practicaban determinados géneros de magia legalmente, siempre que utilizaran convenientemente sus poderes, muchos de ellos incluso subvencionados por el Estado. Hay autores romanos muy respetados que publicaron libros de fórmulas mágicas y catálogos de hechizos, encantamientos y ensalmos caseros para toda ocasión. Estos escritores preveían a los granjeros y campesinos contra los adivinos. Quizás la principal razón
por la que el vocablo magia se convirtiera en una palabra repulsiva sea la distinción de la Iglesia Católica. Esto fue una distinción que estableció lo mágico y lo milagroso. Los primeros padres de la Iglesia creían en la magia, pero también sostenían que se realizaba con la ayuda de los falsos dioses. Los únicos hechos sobrenaturales que aceptaba la Iglesia como milagrosos eran los que eran realizados en el seno de la fe verdadera según ellos, con la ayuda o sanación de su propio Dios. Todos los demás eran malos, y puesto que las brujas estaban fuera del seno de la Iglesia, su magia era necesariamente malévola. Juana de Arco fue inmolada en la hoguera por sus inquisidores. No aceptaban el origen divino de las voces que oía. Era efectivamente hechicera a los ojos de sus inquisidores. 25 años más tarde, la Iglesia cambió de opinión y se retractó. Casi 500 años después, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó. En los albores de la era cristiana, la mayoría de las viejas religiones del Oriente Próximo estaban representadas en Roma y en todo el imperio. El culto a Isis, la madre egipcia, se extendió por todas las religiones del imperio. Se han encontrado utensilios relacionados con él en el Danubio, el Rin y el Sena, y en Londres se han desenterrado un templo dedicado a ella. En efecto, el efecto del judaísmo sobre la brujería reside en su parentesco con las creencias cristianas y con la teología de que él se originó. Los judíos escribieron lo que iba a convertirse en el Antiguo Testamento, la Biblia cristiana, en el cual se basaría la persecución de las brujas unos 2000 años más tarde, aunque muchos estudiosos de la actualidad sostienen que no existe realmente ninguna referencia en las brujas ni en la brujería en el Antiguo Testamento, tal como se escribió originalmente. La principal justificación para matar a las brujas durante la persecución es el mandato que se encuentra en Éxodo, el capítulo número 22, el versículo número 18. Dice: no dejarás con vida a la bruja. Pero una mejor traducción de la palabra hebrea Kaskash, que aparece citada 12 veces en el Antiguo Testamento con diverso significado, sería la de envenenadora. La bruja más famosa del Antiguo Testamento es la de Endor, que evocó el espectro de Samuel por mandato de Saúl. La Vulgata latina llama a esta mujer pitonisa, esto es, una mujer que augura el porvenir por inspiración de un espíritu familiar. La versión griega, llamada de los 70, traduce el Ob hebreo por Hegastramitos ventrílocua, aduciendo la teoría de que se oyó la voz de Samuel por este procedimiento. Puede que la mujer de Endor esto también fuera, o una medium espiritista, pero no una bruja, al menos para los judíos. El concepto cristiano de brujería como culto en el que se adora al diablo habría sido imposible entre los judíos, porque carecían de una personificación del mal a la manera del demonio cristiano, que es el adversario de Dios. De una mayor significación en la evolución de la brujería como culto independiente, en conflicto del cristianismo, fue la insistencia de los judíos en un monoteísmo riguroso.
la baja estima en que tenían a las mujeres, el código moral y que era la esencia de su religión. En el concepto de Yahvé, una mala traducción de Jehová, del judaísmo final no había lugar para una diosa madre. Tuvo que buscar otro lugar y acabó siendo la diosa del culto. La Iglesia cristiana la suplantó parcialmente con la Virgen María, la cual en el cristianismo mediterráneo gozó con una veneración al menos igual a la que se le concedió a Jesús. El pecado era la idea central de la teología judaica. Principalmente todo lo que era placer en la vida se consideró pecaminoso. Detrás de todo pecado estaba el sexo y el saber, y que en la leyenda judía comenzaba en el jardín de Edén, cuando Eva, influida por la serpiente, obligó a Adán a salir del estado de inocencia y de felicidad. Esta leyenda de la caída de un primitivo paraíso aparece en el folclore religioso de Egipto, la India, Babilonia, Persia, Grecia y México. Pero solo los judíos lo identificaron con el pecado original y lo atribuyeron a una mujer. El código judío ha sido el intento más enérgico de la historia por regular todos los aspectos de la vida humana. Un historiador religioso lo describe como el vestido más apretado con que se ha querido encorsetar jamás la vida. Este monoteísmo, que no reconocía una diosa madre, degradaba a la mujer y mantenía un código de conducta que controlaba todos los actos del hombre. Fue heredado por los cristianos en su totalidad de los judíos, y todos estos conceptos estaban en oposición directa con las creencias más tolerantes de las viejas religiones, y éstas pasaron al culto.